¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Buenas tardes con Celina. Gracias por permitirnos acompañarte en esta próxima hora. Y escala la presencia militar. El presidente Trump ha enviado 2.000 elementos más de la Guardia Nacional, 700 marines. Con esto escala también pues, las tensiones entre el gobierno local, autoridades locales, entre la comunidad migrante que se encuentra muy preocupada, a pesar de que pues las protestas aminoran un poquito en lo que se refiere a violencia, pero la intranquilidad y sobre todo las emociones, la pesadumbre que se está viviendo en estos momentos continúa y de manera seria. En la línea telefónica he invitado a Richard Hobbs. Él es el fundador de Human Agenda, una organización que por muchos años ya ha venido luchando por los inmigrantes. Él mismo ha luchado por los inmigrantes una larga trayectoria aquí. Está al frente de una alianza de organizaciones que pues se han unido ante esta situación tan difícil que estamos viviendo en el país. Richard, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias de antemano por esta entrevista. Buenas tardes, Celina. Gracias por todo. Pues, ¿cómo ves esta situación? O sea, ¿qué se puede hacer para, pues, que se respeten los derechos humanos? No siga escalando esto. Nunca había yo visto en mis 40 años aquí en Estados Unidos, es decir, en mis últimos años, sí, una situación así. Creo que es el máximo que hemos llegado. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu punto de vista? Mire, en enero, cuando empezó la administración de Trump, el 20 de enero, sabemos que la gente que ah, pues tenían riesgo de detención eran personas con arrestos o con deportaciones previas. Sigue siendo la verdad. O sea, las personas que tienen un arresto o una deportación previa pueden esperar una visita de ICE si es que tienen su dirección. Así que es un riesgo muy grande vivir en una casa en donde tienen su dirección. Si es que llega a la casa de uno, y era la casa de alguien deportado, por ejemplo, entonces sí es muy importante seguir expresando y conociendo sus derechos como migrante, de no abrir la puerta, de guardar silencio, de no firmar nada y de hablar con un abogado o llamar a la red de respuesta rápida al 408-290-1144. Así que es fundamental. Empezando en marzo, empezó a cambiar a muchas cosas, porque, por ejemplo, declaró un estado de emergencia, decía que era una invasión de inmigrantes. Otras agencias como la FBI empezaron a servir como agentes de ICE. También querían que las agencias locales hicieran el trabajo de ICE, como lo han hecho, por ejemplo, en la Florida, en todos los condados de la Florida, Sí. los policías son agentes de ICE, etcétera, etcétera, ¿no? Y después sabemos que en el mes de mayo empezamos a ver cosas más serias, Sí. como por ejemplo el acceso de dogs a las a los nombres de las personas que están en proceso de deportación, también los que eran sospechosos y podrían tener acceso a su número de seguro social y también a sus impuestos, ¿no? Si es que eran personas previamente deportadas. Así que, pero eso es de antes y ahora se ha puesto mucho peor Sí, porque lo que pasó en Los Ángeles cambió todo en este claro. país. Lo que pasó en Los Ángeles fueron redadas tradicionales que no he visto desde los años 90. En el año 90, la llamada Migra, que estaba en Salinas, llegaba a San José y arrestaba a cualquier persona que estaba, por ejemplo, en la Florida King, en el este de San José. No he visto ninguna redada de esa naturaleza hasta lo que pasó en Los Ángeles, en donde, por ejemplo, ahí se encontró a 100 personas, jornaleros, trabajando en un Home Depot y empezaron a agarrar a medio mundo sin tener lo que se llama causa probable. ICE necesita lo que llamamos causa probable para arrestar a cualquier persona sin documentos, o sea, saber que es de otro país y que no tiene papeles. De otra manera, no deben de arrestar ni parar a nadie. Sin embargo, lo empezaron a hacer y yo pienso que ya durante los próximos 3 años y 8 meses bajo Trump
vamos a tener condiciones muy graves. Va a ser muy importante, en primer lugar, conocer los derechos que acabo de mencionar. Sí. También es importante tener un plan de familia y un plan de trabajo. Por ejemplo, en el trabajo hay que saber lo que haría uno si es que llegara al trabajo. Ujú. Ahora, Richard, la situación pues tan lamentable, la violencia como ha escalado estos arrestos y de manera arbitraria, la situación política, esto se ha vuelto también una situación política de guerra entre el gobernador Newsom, que ya venía desde antes, y el mismo presidente Trump. Nunca han simpatizado, porque además, al haber traído a los elementos de la Guardia Nacional, se pisoteó la jerarquía del gobierno local, de las autoridades en la ciudad de Los Ángeles, de las autoridades del condado de Los Ángeles. O sea, esto ha escalado una situación, yo la veo muy preocupante, muy delicada. A mí me tiene muy consternada esto, Richard. ¿Qué piensas tú? Igual se pisoteó la soberanía del estado de California, Sí, Donald Trump. O sea, cada estado bajo la Constitución puede tener sus propias fuerzas como policías, alguaciles, etcétera, ¿no? Para mantener la paz. Y lo que hizo Trump, sin hablar previamente al gobernador, mandó a tropas desde San Diego a Los Ángeles. Así que es la primera instancia en la historia de Estados Unidos que yo sepa, en donde el mismo gobernador no está avisado de antemano de la llegada de tropas federales para, entre comillas, calmar una situación de demostraciones en donde sí había violencia. sí, inclusive el mismo jefe de policía de la ciudad de Los Ángeles ha dicho que pues se complica mucho hasta el ofrecer seguridad a los manifestantes, que también las manifestaciones se han tornado violentas. Y bueno, decía el jefe de la policía que es difícil coordinar los esfuerzos de logística para ofrecer seguridad a los manifestantes, a las personas presentes, con la presencia de la Guardia Nacional. Y por otro lado también, pues esta situación de que al haber esas manifestaciones luego se puede dar, como suele suceder, que llegan personas infiltradas de otros grupos con otros intereses, porque los que se veía que lanzaban agresiones y piedras y eso, pues no se veía gente inmigrante trabajadora que los vemos pidiendo trabajo en esquinas o construyendo las casas, ¿verdad? Así es posible que habían personas que infiltraban las filas de los protestantes, los que estaban protestando, ah, y que así lo usó como una táctica para llamar a la Guardia Nacional. Es posible, no sabemos todos los detalles hasta la fecha, pero lo que sí es hasta cierto punto entendible, si ICE arresta a tu mejor amigo Claro, o a tu marido o a tu esposa o a tu hijo, obviamente el sentimiento es grande y claro, uno quiere pelear por la libertad de su familiar. claro. Y para mí eso pasó hasta cierto punto también, de que la gente trataba Sí, de guardar a sus familiares, de protegerlos. claro. Y sin embargo, para mí lo más preocupante es que sí habían personas que usaban la violencia, porque esas son personas que tienen un plan contra el Estado. Yo Claro, también tengo muchos planes contra el Estado como político, pero no un plan con el uso de violencia. La violencia no tiene ningún caso en las calles. ujú, Siempre llega a lo que pasó en Los Ángeles, claro. a una fuerza mayor, aplastante, que no protege a la comunidad. Pues sí, no, este tema de la violencia en las manifestaciones, la posible infiltración de otras personas, también la frustración, la preocupación de familiares que fueron, que arrestaron a sus seres queridos, pues todo esto es un tema complejo. Vamos a hacer una segunda parte de esta entrevista. Richard Hobbs, director de Human Agenda, también al frente de varias organizaciones que se han unido en una coalición en defensa de los derechos de los inmigrantes. Muchas gracias por tu tiempo y tendremos una parte 2, Richard.